Padre, te doy gracias en esta hora. Ahora sí me escucha. Si me acompaña, vamos a orar para darle gracias al Señor y para que sea Él el que nos dirija en este estudio de la palabra, que ya mi esposo, su pastor, me había pedido que estudiara este tema. En el nombre de Jesús te pido, Señor, en esta hora, que seas tú el que me dirija, que sea tu presencia la que esté conmigo, para que yo pueda transmitir, Señor, esta enseñanza a tu pueblo, a todo aquel, Señor, que anhele escuchar tu voz. Guíame con tu Espíritu Santo, para que, Señor, por medio de tu palabra seamos formados en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Pues como les decía anteriormente, mi esposo me había pedido que hiciera un estudio sobre lo que es la vanidad. Y cuando él me dijo eso, lo primero que vino a mi mente fue el versículo que dice que no, la mujer se debe de arreglar, no con tantos peinados ostentosos ni con joyas. Y dije yo, bueno, entonces la vanidad va por ahí. Pero estudiando este tema, el Señor me mostró que no es solamente eso, sino que hay más que eso, diferentes niveles de lo que es la vanidad. Entonces, como podemos ver, la palabra vanidad o hebel significa algo sin sentido ni propósito. Y Eclesiastés 1:2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Entonces, cuando está hablando de que hay vanidad de vanidades, está explicando de que hay muchos tipos de vanidad, no solamente enfocado a la mujer, sino enfocado a actitudes, enfocado a la manera de la religión que algunos la toman. Entonces eso vamos a estar viendo en este día. En la Biblia el término también significa vanidad, engreimiento, envanecimiento. Y en la Biblia el término vanidad aparece decenas de veces para hacer referencia al sentimiento de lo pasajero, de la existencia, a la necedad y a la mentira, así como a la altanería y la arrogancia. Y incluye también la idolatría exacerbada del individuo, no solo por un ídolo, sino por sí mismo, que como consecuencia lo lleva a renunciar a Dios, lo lleva a enfocarse a diferentes cosas, a amar otras cosas que son pasajeras en lugar de amar realmente al Dios verdadero. Segunda de Reyes 17:15 nos da un ejemplo del pueblo de Israel, diciendo: desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y sus advertencias con las cuales había amonestado, y siguieron la vanidad, se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Entonces, si usted se da cuenta, la vanidad es algo que se puede seguir. Y recuérdese que en los últimos tiempos que estamos viviendo van a venir corrientes erróneas, corrientes de engaño que pueden desviar al pueblo de Dios, de la misma manera que el pueblo del Señor, del pueblo de Israel, fue desviado. Y la manera en que ellos empezaron a servir a otros dioses, la manera en que ellos se amaban tanto a ellos, porque usted ve al pueblo de Israel en el desierto comiendo maná, y todavía así diciéndole al Señor: mi estómago
lo amo tanto y yo no quiero solo maná, yo quiero algo más, yo quiero llenarme de algo diferente. Se estaban dando más importancia a ellos de lo que a ellos les gustaba que a la dieta que Dios había preparado para ellos. Esa dieta que les iba a dar todos los nutrientes que ellos necesitaban para vivir en el desierto. Esa dieta que Dios les había dado y que la palabra de Dios dice que comieron pan de ángeles. Esa dieta que les estaba dando la fuerza que ellos necesitaban para seguir. Pero el amor a sí mismos, sus propios deseos, los volvieron a ellos vanos, los volvieron a ellos personas vacías, personas que no tenían un peso espiritual, que se dejaban llevar por cualquier corriente, porque usted ha leído que la palabra de Dios dice que algunos son como nubes que son llevadas por el viento de un lugar a otro. Eso es una persona vana, alguien que no tiene peso espiritual, alguien que no tiene autoridad, alguien que no tiene convicción, alguien que no está decidido a morir por Cristo Jesús, a caminar en pos de Él todos los días de su vida. Sigamos adelante. Vanidad viene del latín vanitas, es la condición de vano, que quiere decir vacío, falta de realidad o hueco. Esto quiere decir en pocas palabras que la persona que se encuentra en esta condición se convierte en una persona que tiene autoidolatría. Él es vanidoso o rechaza a Dios, ya que se tiene a sí mismo. Y por eso les daba el ejemplo del pueblo de Israel. Ellos creían que ellos sabían más que Dios, que ellos podían escoger algo que según ellos les convenía más que lo que Dios estaba ofreciéndoles. Olvidaron los pactos y siguieron tras sus propios deseos, deseos posiblemente de algo que habían visto en Egipto y que ahora ellos anhelaban tenerlo. Dios los sacó de Egipto para que tuvieran un nuevo inicio, para que tuvieran un mejor futuro, para llevarlos a una tierra que emanaba leche y miel. Y en ese mismo proceso estamos nosotros ahora. Por eso es que tenemos que revisar qué cosas estamos nosotros haciendo que son vacías, que no tienen sentido, que si viniera el Señor y nos pusieran una balanza, sería como ese versículo que dice que todas sus cosas, todas sus vanidades, si las ponen en una balanza, van a pesar menos que un soplo. Cuando yo leí eso decía, Padre Santo, claro que un soplo para usted y para mí podría ser algo que no pesa nada porque es viento, pero no podrá pesar nada en nuestro mundo físico, pero en el mundo espiritual el soplo de Dios es lo que mayor peso tiene. Y si nosotros accedemos a perseguir o a buscar las cosas que son vacías, las cosas que son vanas, entonces el amor de Dios no va a estar dentro de nosotros. Y el vanidoso, Dios lo puede rechazar porque ya no mora el amor de Dios en él. La palabra vanidad viene del latín vanitas, esto ya lo leímos. El Salmo 62:10 dice: no confíes en la opresión, ni en el robo pongáis vuestra esperanza. Si la riqueza se aumenta, no pongáis el corazón en ellas. Si usted se da cuenta, muchas personas, para ellos es una vanidad, es un lucir a los demás el que tengan riquezas, el acumular riquezas. Pero como vemos, uno de los términos de la palabra vanidad es que es algo pasajero,
Entonces cualquier cosa que nosotros obtengamos, aunque un vestido te dure 4 o 5 años, no va a durarte toda la vida. Aún hay un dicho mundano que dice que no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que las aguante, porque el cuerpo no es eterno, el cuerpo va a pasar. Este cuerpo se nos ha sido dado nosotros como una tienda de campaña que está protegiendo tu alma, está protegiendo tu espíritu, y tiene más peso tu alma y tu espíritu si están conectados con el Señor que lo que tu cuerpo pueda aparentar, porque este cuerpo es pasajero. Nosotros estamos esperando ese amor eterno que el Señor nos ha ofrecido para poder estar junto a Él, para poder tener una esperanza puesta en Él, no en las cosas de este mundo. Hay personas que a veces en este país ponen su esperanza en el robo. Otras personas ponen su esperanza en las riquezas, pero eso, como lo dice la palabra, es vanidad, es algo pasajero, es algo que se acaba, porque el dinero se acaba. A ti te podrán dar $100,000 y va a gastarse. Rápido empieza la persona a pensar, voy a comprar esto, voy a comprar el otro, y empieza a hacer planes, pero conforme va pasando el tiempo, el dinero, si no se invierte correctamente, el dinero se acaba. Pero si tu confianza, si tu corazón, si tu riqueza está puesta en el Rey de los cielos, en el Rey de reyes, en el Señor de señores, entonces esa riqueza no se va a acabar. Esa riqueza va a permanecer porque el Señor te ama. Si lo que te está llenando a ti es el espíritu de amor del Señor, entonces lo que hay en ti no va a ser algo pasajero. Lo que va a haber en tu corazón, lo que está edificando tu alma, va a ser la esperanza que no avergüenza, la esperanza del amor de Dios que nos quiere perfeccionar día con día. Proverbios 21:6 dice: acumular tesoros con lengua mentirosa es vanidad ilusoria y lazo de muerte. Mire cómo dice la Biblia de las Américas del 95: amontonar con estafas un tesoro es la breve ilusión de los que van a la muerte. La BJ4 del 2007 dice: amasar fortuna con lengua engañosa es ilusión fugaz de los que buscan la muerte. Podríamos poner como ejemplo a muchas de las figuras de la palabra, pero traigamos, mire, acumular tesoros con lengua mentirosa. Usted se da cuenta que la primer batalla que el pueblo de Israel tiene, vienen y ganan, son destruidas, son derribadas las murallas de Jericó. Pero de ahí confiadamente de que Dios iba delante de ellos, ellos van en pos de la segunda ciudad, van en pos de Jai. Pero hay una persona que desobedece lo que Dios les había pedido, que en su corazón, cuando vio el oro, cuando vio el manto, posiblemente se empezó a imaginar cómo él se vería con ese manto, qué tanto iba a poder hacer con ese oro, y él lo guardó, lo escondió en su tienda, lo enterró en su tienda. Esto es figura de personas que desobedecen una manera honrada de hacer ahorros y lo hacen con trampa. Esa también es figura de una persona que por medio de la mentira hacen ahora cuántas estafas. Usted ha visto videos que han sacado donde llaman a personas diciendo que están llamando de parte
de la oficina de taxes, de la oficina de impuestos de los Estados Unidos, y que deben dinero y que si no pagan en ese momento va a llegar la policía por ellos, y empiezan a echar mentiras y a pedirle a la gente que depositen dinero en alguna cuenta. Hoy en día han habido muchas estafas. Cuando alguien te dice, mira, te ganaste esto, lo único que tienes que hacer es ponernos toda tu información. Perdóname, piensa bien lo que vas a hacer. Las cosas no llegan tan fáciles. Hay mucha trampa, pero lo que la palabra nos está diciendo es que esas personas que están acumulando tesoros con una lengua mentirosa, esas personas lo que están provocando es que un lazo los destruya, ser enlazados por la muerte. Y usted ve el final, si usted lee la historia de este hombre que guardó esos lingotes de oro, de este hombre que Josué le dice, adora al Señor, y él no puede adorar porque había desobedecido la palabra de Dios. Y le dice Josué, confiesa qué es lo que has hecho. Y él dice lo que hizo. Y eso trajo muerte, no solo a su vida, sino trajo muerte a su familia. Tuvo un tesoro, pero fue breve. Tuvo un tesoro, pero fue pasajero. Tuvo un tesoro que no lo pudo ni disfrutar porque lo tuvo que esconder. Yo sé de personas que en mi tierra dicen, hay que vivir como que no se tuviera. Tienen dinero, pero viven como una persona pobre porque tienen miedo de que alguien pueda robárselos. Tienen miedo de que no le van a dejar suficiente a sus hijos. Pero realmente el tesoro que nosotros como cristianos estamos llamados a formar es un tesoro espiritual, es un tesoro celestial, donde la polilla no se va a comer lo que tú has depositado ahí. Ese amor que tú estás dándole al Señor va a estar acumulado en los cielos. Esas lágrimas que tú has derramado, esas oraciones que tú le has ofrecido al Señor, esas no son vanidad, esas son oraciones verdaderas que salen de un corazón agradecido, de un corazón que ama al Señor y que está dispuesto a clamar por aquellos que se están perdiendo, por aquellos que necesitan del Señor. Nuestra vida no puede llenarse de vanidades, porque nuestra vida no va a ser pasajera. En la tierra sí, va a ser como un abrir y cerrar de ojos, y después de eso nosotros vamos a estar con el Señor. Proverbios 13:11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Esta otra versión dice, la fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. Entonces la palabra nos está diciendo que si se recoge una fortuna por medio de mentiras, si se recoge una riqueza solo porque la persona se quiere lucir en frente de otros, va a disminuir, se va a hacer poco, va a desaparecer. Pero el esfuerzo que tú haces, por sacar adelante a tu familia, por guiarla a los pies de Cristo, el esfuerzo que una madre hace por orar por sus hijos, un padre hace por encaminar al Señor a sus hijos, esa va a aumentar, porque tú le vas a transmitir tu fe a tus hijos, y el Señor va a bendecir tu simiente, va a bendecir a tus hijos, va a bendecir a tus nietos, pero porque tu riqueza va a ser espiritual, porque los dones espirituales no te van a caer nada más sin que los estés buscando. Esa es una riqueza que también tú y yo
tenemos que buscar, la cual nos tenemos que esforzar por encontrar. Eclesiastés 2:1 dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Entonces, gloria a Dios cuando tenemos gozo, gloria a Dios porque el Señor nos da la alegría. Pero muchas personas, cuando reciben al Señor, lastimosamente piensan o ven cuántas personas hay en una congregación, no por buscar ayuda espiritual, sino lastimosamente por buscar un mercado, por buscar quien compre sus productos, por buscar amistades. Todo el buscar amistades, el buscar hermandad en la iglesia es una bendición que Dios te puede dar, pero que también podría convertirse en vanidad, podría convertirse en orgullo personal, que yo sí estoy yendo a una iglesia bien grande donde porque a veces compiten los hermanos con otras personas y empiezan a levantar con sus palabras el lugar donde están. Mientras que no le estoy diciendo que usted no hable bien de su congregación, seamos claros. Lo que yo le estoy diciendo es que no haya orgullo en tus palabras, que no lo estés haciendo por competencia, sino que cuando tú digas el mover del Espíritu Santo en mi iglesia es porque tú lo has sentido, porque tú estás testificando que el Espíritu Santo se mueve en la congregación de los santos, porque tú ya abriste los ojos y te das cuenta que cuando tú estás en la casa del Señor, el Señor está derramando sobre ti sanidad, que el Señor está derramando el verdadero gozo, ese gozo que el Señor te da, no para que lo luzcas, sino para que en tu corazón exista la paz, para que en tu corazón sea formado y puedas llegar a la perfección. El Salmos 39:6 dice: sí, mire, está acertando. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumulará riquezas y no sabe quién las recogerá. No podemos vivir en este mundo como una sombra. No podemos vivir de esa manera, porque nosotros estamos llamados a ser luz, porque si hemos creído en Cristo, Él es la luz, y si Él ya mora dentro de tu espíritu, dentro de tu corazón, Él es el que gobierna, entonces tú serás luz para muchos, tú vas a brillar para muchos y vas a lograr por medio del Espíritu Santo que las sombras que han estado alrededor de otras personas vayan desapareciendo, no para tu gloria, sino para glorificar el nombre de Dios, para que haya fruto en otras personas cuando son rescatadas y así la simiente de Dios sea completa, sea perfeccionada, sea por medio de tu boca perfeccionada. Salmos 24:4 dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Leyendo este versículo, quiere decir, el limpio de manos, escúcheme, el limpio de manos, aquel que no ha hecho trampa, aquel que no ha mentido para obtener lo que tiene, aquel que tiene un corazón puro, que ha hecho las cosas
con un esfuerzo sano, con un esfuerzo sin aprovecharse de alguien más, con un esfuerzo, con un corazón puro, agradeciendo a Dios por todo lo que le da, el que no ha elevado su alma a la vanidad. Entonces quiere decir que si alguien, sus manos están sucias, su alma está siendo elevada a la vanidad. Si alguien tiene un corazón que está contaminado, que está sucio, que se ha desviado del camino del Señor, lo que está haciendo es elevando su alma a la vanidad. Mientras que el Señor a nosotros nos está poniendo aquí una balanza, que no juremos con engaño como esas personas que están levantando su alma a la vanidad. Nosotros tenemos que ser de las personas que elevan nuestra alma al Señor. Aquellos de que vienen a la casa del Señor y pueden levantar sus manos limpias y con un corazón puro empezarle a agradecer al Rey de Reyes y al Señor de Señores por su salud, por su familia, por sus hijos, por su trabajo, reconociendo que todo lo que tenemos nos los ha dado el Señor. Salmos 94:11. Déjeme regresar a este versículo en el que estábamos. Porque dice que ni ha jurado con engaño. Nosotros tenemos un pacto de labios con Cristo Jesús. Y yo sé que muchos de nosotros no venimos al Señor jurando con engaños, sino que hicimos una proclamación de fe, pidiéndole que Él sea nuestro Señor, que Él sea el que nos guíe, que Él sea nuestro Salvador, recibiéndolo como nuestro libertador. Y cuando nosotros lo hemos hecho, porque el Señor nos ha dado un verdadero arrepentimiento, no ha habido engaño en nuestros labios, sino por el contrario, hemos hablado de parte de Dios, nos hemos puesto y nos hemos esforzado por hacer lo que a Dios le agrada, porque a Dios no le agrada el engaño. Salmo 94:11 dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Entonces quiere decir que muchas veces, porque cuando está hablando de los hombres, está hablando de cualquier persona, hombre o mujer, que a veces, si nuestros pensamientos no están en el espíritu, nuestros pensamientos posiblemente son vanidosos. Si nuestros sueños no están puestos a los pies de Cristo, podríamos desviarnos, podríamos tener pensamientos de hombre, y podemos ver en la palabra un ejemplo muy claro de un pensamiento de hombre. Viene Cristo, les dice que Él va a ir a Jerusalén y Él va a sufrir, que llegó el tiempo. Y Pedro le dice que eso no te acontezca. Y el Señor le dice: Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino piensas como los hombres. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo constantemente que nuestros pensamientos sean guiados por el Espíritu Santo, que nuestros pensamientos sean del cielo, que nuestros pensamientos sean del Señor, porque si nuestros pensamientos se desvían a la manera de Pedro, no estaba pensando nada malo, no estaba diciendo: oh, pobrecito el Señor. Cualquiera diría, son sentimientos humanos, él estaba sintiendo pena por Cristo, pero no había entendido que debía de padecer para que muchos obtuvieran la salvación, entre ellos tú y yo. ¿Cómo están tus pensamientos? Porque podría ser que si estamos pensando o nuestros pensamientos están influidos
por el mundo de las tinieblas son vanos. Podría ser que el día de ayer dijiste tú, no, pues la palabra de Dios no dice que no debemos de levantar altares. Sí dice que no debemos de levantar altares. No debemos de levantar altares a otros dioses. No debemos levantar altares a personas que no son Dios. Nuestro llamado es a levantar un altar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pero muchas veces podemos dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, dejarnos llevar por los sentimientos, porque Pedro se estaba dejando llevar por sus sentimientos en ese momento. No te estoy diciendo que no tengas, que no te haga falta un padre, que no te esté haciendo falta tu familia que ya partió, pero créeme, todos hemos perdido un familiar, pero nuestra fe, nuestra confianza debe de estar puesta en Cristo Jesús, que si ellos ya creyeron, vamos a reunirnos con ellos nuevamente, si nosotros nos mantenemos firmes en la fe, no pecando, no pensando como los hombres, no llenándonos o no desviándonos por la vanidad de que otras personas están haciendo algo y que a nosotros tal vez nos gustaría también hacerlo. La otra versión, JR de 1976 dice: Yahvé conoce los pensamientos del hombre, que no son más que un soplo. Imagínense, cuando nos han hablado de que Él es aire, el Señor puso un soplo en el hombre, puso su soplo de vida. En el día de Pentecostés, el primer soplo que hubo, luego hubo estruendo, luego cayeron lenguas de fuego en las cabezas de los que estaban ahí reunidos, unánimes, esperando al Señor. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. Anhelamos, nosotros debemos de estar anhelantes del soplo de Dios en nuestra vida, porque nuestros pensamientos, muchas personas hoy piensan, lo voy a hacer, y el día de mañana ya no lo quieren hacer. Pero si es el soplo de vida el que está morando en nosotros y nuestros pensamientos vienen del Señor, entonces no nos vamos a desviar. Salmos 44:8 dice: cuya boca habla vanidad y su diestra es diestra de mentira. El 144:11 dice: redímeme y sálvame de la mano de los hijos extraños, cuya boca habla vanidad y su diestra es diestra de mentira. Escuche, su diestra es diestra de mentira. Entonces lo que nos habla la palabra aquí es que la vanidad también está en el hablar, que la vanidad es un aire que puede estar saliendo de la boca de alguna persona para hacerte sentir menospreciada, para hacerte pensar que tu fe no es tan importante. Pero déjame decirte en esta noche, ellos hablan con mentira. Ellos están a la diestra del padre de la mentira, porque a ti, el que te llamó, y no solo te llamó, sino que te escogió para estar en su reino, te ha puesto Él ahora a su diestra. Te ha puesto ahí porque Él te redimió. Te ha puesto ahí porque Él quiere salvarte. Y si hay alguien alrededor de ti que tiene palabras vanidosas y que con ellos quieren hacerte daño, Dios va a pelear por ti, Dios va a pelear por mí, porque Él no nos va a dejar solos. Hay muchas personas que confían en la vanidad. Salmo 62:10 dice:
No confíes en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentara la hacienda, no pongáis el corazón en ella. Oiga, no confíes en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Eso quiere decir que hay personas que cuando están confiando en la violencia, cuando confían en que ellos son más fuertes que otras personas, cuando ellos se creen más fuertes que alguien más, quiere decir que en ellos ya hay una actitud de vanidad. Cuando piensan que lo que ellos tienen vale más que lo que hay en el cielo, ya es una actitud de vanidad. Y recuérdese que nosotros estamos llamados a no poner nuestro corazón en las cosas materiales, sino poner nuestro corazón a hacer tesoros en el cielo, donde no hay polía, donde no va a haber ladrón que te los quite. Ese es nuestro llamado. ¿Cuánto tesoro el Señor no tiene para nosotros? ¿Cuántas bendiciones espirituales el Señor no tiene para darte? Pero si nuestros pensamientos están puestos en las cosas de este mundo, no vamos a poder disfrutar de esas bendiciones futuras. Jeremías 10:3 dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la azuela. Escuche, las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Qué costumbres estamos siguiendo nosotros? ¿Qué costumbres hemos tomado de la tierra donde vivimos? No quiero atacar yo a nadie, porque la palabra no es para atacar, la palabra es para edificar. Por eso estaba leyendo esta palabra, porque nuestro llamado es a investigar cuáles son las costumbres del cielo, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Si tú lees los evangelios, puedes ver cómo Cristo describe el reino de los cielos. ¿Qué es? Es como un rey que mandó a pedir a los invitados que llegaran, y muchos decidieron no ir y se excusaron. Uno a uno empezaron a excusarse: no, porque me acabo de casar, no puedo porque compré una yunta de bueyes, no puedo porque compré tierras, no puedo, y todos están excusando para no ir. Y viene el rey y les dice: id, les dice a sus trabajadores: id y traed, ve por los caminos, tráenlos, empújenlos, tráiganlos, porque los que dijeron que no van a ser dignos de entrar. Esa comparación la hace el Señor. Y asimismo la palabra nos dice lo que el reino de los cielos no es. Dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Yo no sé en qué muchas personas están interesados, y a veces a mí me da hasta pena, porque a veces uno está platicando con compatriotas. A veces hemos estado platicando con personas de Guatemala, y lo primero que se empieza a hablar es: y los paches, y te acuerdas de los paches, y que los tamalitos, y muchos ahorita dirían: y el fiambre, y empiezan a hablar de comida y comida, y cada vez que están hablando de comida se me viene la palabra. Lo único que les digo es: vaya que ya comimos, si no, ahorita nos daría mucha hambre. Pero ¿de qué hablamos cuando nos reunimos con los cristianos? ¿Realmente hablamos de la palabra de Dios? ¿Testificamos las maravillas que Dios ha hecho? Casi no lo hacemos. Estamos desobedeciendo a la palabra, porque la palabra dice: ¿qué hay cuando os reunís? ¿Qué hablas cuando te reúnes? ¿Hay profecía?
Hay palabras de consuelo, hay palabras de esperanza, hay palabras de edificación, hay palabras de exhortación. ¿Qué hay cuando tú te reúnes con otros que son cristianos? ¿Chistes nada más? ¿Recuerdos del pasado nada más? Qué bueno que hay recuerdos. Pero ahora estamos en unas nuevas costumbres que son las del reino de los cielos. Yo veo a Cristo en el monte y está hablándoles del Padre. Veo a Cristo en el monte orando, hablando con el Padre. Veo a Cristo apartado con sus discípulos, enseñándoles cómo orar, enseñándoles qué significan realmente las palabras. Y si tú y yo ya llegamos al menos al nivel de discípulos, tenemos que estar haciendo lo mismo o empezar a hacer lo mismo. Porque tal vez no hemos llegado al nivel de amigos, tal vez no hemos llegado al nivel de fieles. Entonces tenemos que investigar cuáles son las costumbres del cielo para así ir entendiendo que las costumbres de la tierra, las costumbres de los pueblos son vanidad, son pasajeras, son cosas que dan emoción en un ratito. Porque, por ejemplo, si yo te preparo o alguien te prepara un plato que tienes años de no comer, o vienen y te regalan una fruta, en el momento que te la den, tú lo vas a disfrutar. A mí me podrán hacer un buen tamal y qué rico el tamal ahorita, lo puedo comer de desayuno, lo puedo comer de cena, pero si me lo das toda la semana, yo ya no quiero tamal, me aburre. Y lo mismo te pasaría a ti, porque son cosas que te van a dar una satisfacción, pero una satisfacción temporal, mientras que las cosas del cielo van a dar una satisfacción eterna. Jeremías 10:8 dice: mas ellos a una son torpes y necios en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño. Entonces eso quiere decir que hay personas que se esfuerzan por enseñarnos costumbres de esta tierra, costumbres que son vanas, costumbres que son vacías, costumbres que no nos van a dar a nosotros la edificación que necesitamos para cuando estemos delante del Señor. Son enseñanzas que nos podrían desviar del Señor. Son enseñanzas, en especial los ídolos son una enseñanza que en el tiempo antiguo se impuso porque las personas no tenían una revelación de Dios, una comunicación, una verdadera relación con Dios, y anhelaban el poder tener esa relación, entonces recurrían a un leño. Pero ahora que tenemos la palabra escrita, podemos leer sobre lo que Cristo dijo de quién era el Padre. Ahora podemos leer en la palabra las promesas que Dios tiene para nosotros, los tesoros que ya Él te ha ofrecido, que ahora solo tú tienes que tomarlos por la fe como tuyos en el verdadero Dios, no en un ídolo que por dentro está hueco porque es un pedazo de madera, sino en un verdadero Dios. Job 21:34 nos dice: ¿cómo pues me consoláis en vano? Vuestras respuestas están llenas de falsedad. Tenemos que tener cuidado, que muchas veces hay personas que por consolarnos nos dicen cosas que son sus buenos deseos, no es realmente la palabra. Y si nosotros le decimos a alguien solo por consolarlo,
algo, podríamos estar dando palabras falsas, podríamos estar dándoles esperanza falsa en lugar de darle palabra verdadera. Eso necesitamos nosotros, aprender a dar, a hablar con la verdad, con la palabra de Dios, porque cuando Cristo es el que nos habla, Él es el que va a sanar los corazones, Él es el que va a consolar realmente, porque tú no puedes decirle a alguien que está pecando y pecando y pecando, sabiendo tú que está en pecado, decirle, no, el Señor está con usted. El Señor puede estar con él, pero no a la par de él, separado de él, viéndolo desde lejos. Si la persona está con orgullo haciendo su voluntad, Dios sí lo sigue viendo en su misericordia, pero lo va a estar viendo de lejos, no lo va a estar viendo de cerca. Pero si nosotros, por medio del Espíritu Santo, le hablamos con la palabra y le decimos esa verdad bíblica de que debemos de arrepentirnos, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que está dispuesto con los brazos abiertos a recibirlo para que Él recapacite, entonces nuestras palabras no van a ser falsas, van a ser verdaderas, porque esa es la verdad de Dios. Él está dispuesto a perdonar, Él está dispuesto a limpiarte, Él está dispuesto a revestirte, a limpiar tus manos, a limpiar tu corazón, a sanarte, pero siempre y cuando tú estés dispuesto a apartarte del pecado en el que estás. Zacarías 10:2 dice: porque los terrafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos, en vano dan consuelo. Por tanto, el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. Entonces quiere decir que así como anteriormente leíamos, les dan palabras falsas, el que es realmente hijo de Dios no va a contar sueños falsos. El que es verdadero hijo de Dios no va a tratar nada más de, vi una visión como que fuera un adivino, sino que va a proceder en un orden. Porque en el pasado tuvimos experiencias que alguien tenía una visión o tenía un sueño nocturno y venía y se lo contaba al hermanito o a la hermanita que supuestamente ellos habían soñado. Y le decían, es que fíjese que yo tuve esta visión y la vi así, y a veces la persona lo que pasaba era que se llenaba de temor. Entonces el orden es que si el Señor te ha dado una visión, ven al pastor, cuéntasela, dile, esto soñé y pastor, yo se lo cuento para que usted ore y que el Señor nos dirija o lo dirija a usted para que el Señor muestre qué es lo que está pasando. Porque no podemos contar sueños que tal vez fue por algo que pasó en el día o por una aflicción personal que tú tienes y luego querérselos aplicar a alguien más. ¿Está conmigo esta noche? Salmos 144:4 dice: el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Aquí está haciendo referencia a la palabra de cuán rápido pasan los días de un hombre. A veces el hombre piensa que es la mayor persona que ha cruzado este mundo, que ha pasado por este mundo. Y actúan de esa manera con arrogancia, menospreciando a otras personas. Pero aquí lo que la palabra dice, ¿usted no ha visto pasar la sombra de alguien? Algunas veces usted sale a su patio y de repente ve, pasa una sombrita de un gato que pasó corriendo y usted no lo vio con exactitud cómo era el gato porque lo que más vio fue la sombra. O usted camina y ve su sombra caminando a la par suya. ¿Es algo que usted puede tocar?
es algo que está ahí. Usted puede dibujarla, pero no es otra persona la que está ahí, es solamente una sombra, es algo que pasa. Así son comparados, de acuerdo a la palabra, nuestros días. Son rápidos, se desvanecen, pasan pronto. Entonces aprovechemos nuestro tiempo a buscar el rostro del Señor, al estudio de la palabra, a orar, a pedirle al Señor su consejo de parte del Espíritu Santo, para que nuestros días no sean de esa manera. Mire lo que dice Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Escuche. Entonces, si alguien es bello, si alguien es guapo, si alguien es hermoso, es atlético, esa belleza es vana, porque es rápido, va a desaparecer de un día a otro. Usted, hermano, me podrá decir, aquí está hablándole a las mujeres, porque dice, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Usted es novia de Cristo, entonces usted entra en este cuadro. Usted es novia de Cristo, usted es parte de la iglesia, porque recuérdese que la mujer representa a una entidad espiritual que es la iglesia, a una entidad espiritual que es la novia de Cristo, y a esa es a la que el Señor le está hablando, que no nos debemos de enfocar en la gracia, en la belleza que el día de hoy alguien pueda tener, sino que nos debemos de enfocar en la gracia y en la belleza que Dios quiere depositar dentro de ti, porque eso va a ser lo más importante. Llegar el día de las bodas y ser elegida, ser la amada, ser la que ama al Señor con todo su corazón. Y si usted es siervo, si usted es uno de los que van a entregar a la novia, de la misma manera usted tiene que prepararse, de la misma manera usted tiene que esforzarse, porque ninguno de los siervos quiere ser ese al que el Señor, el dueño de la casa, se le acerca y le dice: ¿cómo entraste aquí sin vestidos de boda? ¿Cómo? ¿Cómo se sentiría usted que lo inviten a una boda de gala y todos van con vestidos largos y usted se pone cualquier vestido? Va a parecer lunar en ese lugar, perdóneme. Usted se va a sentir mal. Entonces ahorita estamos en un proceso en el que, si en nuestro corazón ha habido vanidad por lo que tenemos, si en nuestro corazón ha habido orgullo por lo que poseemos o por lo que sabemos, mejor entreguémoselo al Señor y pidámosle que en nuestro corazón haya temor de Dios, porque al humilde Dios lo exalta, al que está dispuesto a humillarse, Dios no lo echa fuera. Pidámosle a Él que lo que nos gobierne, que lo que haya peso espiritual en nosotros sea el temor de Jehová. Que no llegue el día en el que, así como ese rey que estaba utilizando lo santo para sus orgías, lo santo para su fiesta, lo santo para bendecir y alabar a otros dioses. No podemos ser así. Esa era la costumbre de él, que iba a agarrar los tesoros de la casa de Dios para demostrar en su fiesta: miren lo que yo logré. Y la mano de Dios apareció y escribió: pesado, pesado, falta de peso. Que no nos suceda eso a nosotros, sino que en nosotros lo que haya sea el temor al Señor, para que seamos esa entidad espiritual que arde de amor por Dios. Acompañen en este momento, vamos a orar.
Usted donde está ahorita en su casa, pásese usted el test. ¿Está siguiendo las costumbres? Aunque te duela, aunque tú tengas todas las justificaciones del mundo, porque somos rápidos para justificarnos. Podemos justificarnos de una manera tremenda, como esos gatos que tiran y en el aire se dan vueltas para caer en 4 patas. A veces así podemos estar haciendo nosotros. Vamos delante del Señor. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que nos perdones porque antes creíamos que la vanidad era solamente una manera de vestirse. Pero ahora nos podemos dar cuenta, Señor, que la vanidad es poner nuestra esperanza en otras cosas. Que la vanidad es una actitud, Señor, de orgullo que nos puede apartar de ti. Que es una actitud, Señor, que nos puede desviar a la mentira. Padre, guárdanos de la boca, Señor, del enemigo, Padre. Guárdanos, Señor, de los dardos del enemigo. Señor, circuncida los oídos de mis hermanos, Señor, para que lo que ellos escuchen sea tu voz, la guianza de tu Espíritu Santo, porque tú vienes pronto, amado mío, y estamos necesitados, Señor, que tú nos limpies. Estamos necesitados, Señor, de que todo aquello que va a quedar en este mundo, Señor, nosotros nos despojemos de él, que nuestro amor no esté puesto en lo que se va a esfumar de un momento a otro, sino que nuestro corazón esté puesto, Señor, que nuestro tesoro sea tu presencia, que nuestro tesoro sea, Señor, lo que tú nos ofreces, que nuestro tesoro, Señor, sea el que tú moras adentro de nosotros, que podamos valorar, Señor, tu presencia, amado mío. En el nombre de Jesús, perdona, Señor, nuestros pensamientos si no han sido de acuerdo a lo que tú anhelas, Padre. Pon, Señor, tus pensamientos, pon tu mente, Cristo, en la mente de nosotros, para que podamos cambiar totalmente, para que podamos caminar en pos de ti y que podamos crecer en tu amor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos en sus casas, amado mío. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Hermanos, les doy gracias, Dios les bendiga, que pasen feliz noche.